Bienvenidos un día más a la Fundación Pablo VI, a este espacio de encuentros para una nueva era. La política ocupa, directa o indirectamente, una gran parte de nuestras vidas. Por un lado, hay quienes dicen estar hartos de la política y hay otros que están permanentemente pensando en ella. Lo bien cierto es que estamos instalados en un momento de política de emociones, donde fenómenos como el Brexit, como el asalto al Capitolio americano, como los referéndums de autodeterminación, son ejemplos de los graves peligros que entrañan populismos. Por eso hoy nos queremos preguntar, ¿está la política en sus horas más bajas? ¿Por qué la política ya no encuentra a los buenos gestores? ¿Está pensando la política en el bien común? ¿O, en definitiva, la democracia de las emociones será el grave riesgo de nuestro sistema político democrático? Hoy hablaremos con dos personalidades de excepción en este encuentro para una nueva era. Comenzamos. Hoy tenemos con nosotros a dos grandes personalidades, Federico Trillo Figueroa, letrado mayor del Consejo de Estado. Para mí es además un especial honor tenerte, Federico. Has sido expresidente del del Congreso de los Diputados, ministro de Defensa. Gracias, Federico. Muchas gracias, Jesús. Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica. Ha sido ministro de la Presidencia, eurodiputado. Muchas gracias, Ramón. Igualmente, muchas gracias. Contactaremos también con Enrique Cocero, un consultor público, y con Ignasi Guardans, asesor de políticas públicas, quien fuera también eurodiputado. Antes de comenzar nuestro diálogo, vamos a ver un pequeño vídeo. La pandemia ha puesto en evidencia muchos de estos males de la política actual, centrada en el cortoplacismo y en las recetas fáciles para los problemas complejos. Y mientras, aumenta cada vez más la desafección y el descrédito a las instituciones. La realidad sentida empieza a reemplazar a la realidad vivida, a los hechos, y ya no importa la verdad, sino lo que quiero creer que sea verdad. Es el momento de los populismos y, como consecuencia, de los extremismos. Los partidos apelan a los sentimientos y se olvidan de los principios ideológicos clásicos. Y todo alentado desde el nuevo ágora, las redes sociales. Internet y los medios clásicos se suman al espectáculo premiando los mensajes rápidos y que apelan a los instintos. No hay lugar para los debates serenos. Se gobierna o se hace oposición a golpe de tuit, a golpe de estrategia sacada de serie de televisión. Es la primera vez que los estrategas de los partidos son más conocidos e influyentes que, por ejemplo, los portavoces económicos. La política está en sus horas más bajas, pero a la vez mueve a las masas. Bueno, pues comenzamos un poco este diálogo. A mí me gustaría enmarcarlo con algo que se viene diciendo por los grandes politólogos sobre las crisis de las ideas. Decía Francis Fukuyama que antes de hablar de política tenemos que hablar de ideologías y que las ideologías, Francis Fukuyama dice que la historia ha muerto y que las ideologías también han muerto, ¿no? Es verdad que las ideologías es una manera de entender el mundo, de entender nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestra forma de organizarnos. ¿Consideráis que han muerto las ideas? Federico, Ramón. Pues la verdad es que yo creo que Fukuyama es tan brillante como ficticio. Lamento decirlo así de claro. Él escribe su famosa tesis sobre el final de la historia, en la que enuncia esta tesis. Se ha acabado con la caída del muro la confrontación ideológica entre el colectivismo y el liberalismo. No queda más que el Estado democrático liberal y, por tanto, pues ya la historia es unidireccional. Por otro lado, Huntington dijo lo contrario, ¿no? Dijo, aquí lo que hay es un choque de civilizaciones, y acertó más, porque el 11 de septiembre de 2001 vimos que, en efecto, la globalización produjo la globalización también del terrorismo. Entonces, las ideologías yo creo que no han muerto. Como tales, cosmovisiones cerradas sí. Digamos, el comunismo clásico, pero tenemos el bolivariano. El socialismo liberal no ha muerto. Otra cosa es que esté más o menos de capa caída.
El conservatismo tampoco está gobernante felizmente, entre comillas, en el Reino Unido. Las ideas de centro-derecha son mayoritarias junto a las socialistas en todo el continente europeo. No, yo creo que hoy lo que habría que hablar es de principios ideológicos, más que de ideologías cerradas, pero en ningún modo perder ese referente. Sobre los temas de la eficacia del Estado, no, ya estamos en otro ámbito. Pero yo no creo que la tesis de Fukuyama de que hayamos acabado con las ideologías sea cierta, ni además sea buena. Bueno, yo creo que las ideologías articulan las ideas sobre las que hemos construido, digamos, nuestro hábitat democrático, ¿no? Yo creo que las ideologías siguen siendo necesarias. Otra cosa es que las ideologías sean capaces de responder a los problemas que las democracias o las ciudadanías nos están expresando. Yo sí creo que los partidos clásicos que hemos, digamos, representado las ideologías, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, nos encontramos con grandes dificultades para responder a los nuevos parámetros sobre los que circula la política, ¿no? Yo creo que la gran construcción, por ejemplo, del contrato social, desde el punto de vista de lo que eran nuestras democracias, lo que era la libertad, lo que era la igualdad, lo que era la economía social y de mercado, el estado del bienestar, todo ese mundo que hemos construido resiste mal los nuevos paradigmas. Y esos nuevos paradigmas nos están planteando un debate a los partidos, digamos, clásicos, que Federico y yo podemos representar, grosso modo, a las dos organizaciones vertebrales de la política en Europa en la segunda mitad del siglo XX. Tenemos grandes dificultades para volver a proponer soluciones constructivas que articularon, que vertebraron sociedad, que la hicieron circular democráticamente durante casi 40-50 años, ¿no? Entonces esos grandes paradigmas han cambiado y eso es lo que explica sustancialmente la crisis de las democracias, que yo creo que merece un comentario por nuestra parte, porque ciertamente las librerías están llenas de libros y de estudios sobre la crisis de la democracia. Hay que analizar por qué está en crisis y en gran parte para mí es porque nos está costando mucho volver a ofrecer a la ciudadanía esos estímulos vertebradores, esas ideologías capaces de sentirse cómodos en las instituciones que les habíamos proporcionado. Porque ¿no crees que eso que está costando tanto ahora a las organizaciones, como bien señalas, se está supliendo por otros órganos, la comunicación profesionalizada, los asesores, precisamente por esto que tú estás comentando, porque a lo mejor la organización no sabe transmitir esa idea o esa ideología del partido? Bueno, yo creo que simplemente lo que nos ocurre es que estamos observando que han nacido toda una serie de caballos, digamos, de Troya, sobre ese mundo que habíamos construido, sobre ese contrato social del que hablábamos, ¿no? En el que se articula, en el que se materializa nuestra relación con la democracia, con el estado del bienestar, en el que nuestros valores de libertad, de igualdad, de justicia, etcétera, se sienten más o menos representados, materializados. Eso ya no existe. Por ejemplo, el contrato social digamos, de final del siglo XX está sufriendo enormemente porque una globalización desgobernada, en mi opinión, y una, digamos, ideología, en mi opinión, demasiado desregulatoria desde lo neoliberal, desde el triunfo sobre el comunismo que generan, digamos, la ideología neoliberal, construye un mundo en el que las clases medias dejan de progresar, en el que la deslocalización industrial genera un proletariado temeroso ante la incertidumbre, y todo esto, unido también a que el estado del bienestar en cierto modo se culmina, el crecimiento de la desigualdad que vuelve a aparecer, genera una sociedad demandante de un contrato social renovado. Y el problema nuestro es que no somos capaces de proporcionarle ese nuevo horizonte que sí fuimos capaces de hacer durante la segunda mitad del siglo XX. Y es ahí donde surgen los populismos, rebrota el nacionalismo, y todo esto en el caldo de cultivo de la red, de lo que se comentaba en la introducción, que es un mundo mucho más individualizado, una sociedad mucho más líquida, mucho más desvertebrada, acaba generando una sociedad políticamente desflecada, desarbolada.
para mí este es un poco el gran debate que tiene la democracia para nosotros. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ramón y conste que no hemos hablado para ponernos de acuerdo. Muy de acuerdo. Es decir, creo que los principios ideológicos que han movido el mundo en el pasado siglo XX pueden ser operativos cara a la solución de los problemas actuales. Lo que ha cambiado no solo han sido pues este problema de la democracia sentimental o de los medios de comunicación o de la influencia de las redes sociales, etc. El primer gran cambio, al que no se ha dado una respuesta todavía, es la globalización, lo ha señalado Ramón. ¿Qué significa? Pues que se han roto las barreras de tiempo y espacio. Esas son las dos dimensiones más importantes del ser humano. Esto solo pasó, a mi juicio, en el Renacimiento. Es decir, cuando se descubrió un nuevo mundo, un nuevo medio de comunicación como era la imprenta, se acortaron las distancias. Aquí no es que se hayan acortado, aquí es que puedes, además, tienes una nueva dimensión que es la virtual. Puedes acceder a la información en cualquier momento, la puedes recrear tú. Hay una autocomunicación, autoinformación por parte del usuario. Todo esto ha cambiado modos y maneras. Punto primero. Segundo, la crisis económica a la que se ha referido Ramón. La crisis durísima de los años 2007 a 2014 o 2015, pues ha creado, como siempre, esto ya pasó en la crisis del 29, de 1929, una serie de rupturas sociales que terminan refugiándose en movimientos de masa de tipo populista o semejante. Aparte de eso, el nacimiento de nuevas sensibilidades, es decir, el ecologismo, el feminismo, el género, etcétera, etcétera, el sexo, tantas cosas, ¿no? Todo eso ha cambiado la sensibilidad y la percepción de la gente. A todo eso, digamos, los políticos, no solo los políticos, me permito decir tampoco, los politólogos no hemos sabido darle todavía una respuesta adecuada. Los movimientos migratorios, por ejemplo, pues lleva discutiéndose sobre ellos desde hace ya 30 años. Pues no se sabe si sí o si no, o si multiculturalismo, o si pluriculturalismo, etcétera, etcétera. Es decir, no hemos estado y no están efectivamente los partidos tradicionales a la altura y desde luego surgen movimientos como los que hemos mencionado que lo que sí hacen es arrasar, si pueden, con la democracia, como ya ocurrió en los años 30. Pero Federico, sin embargo, fíjate, dices que los partidos tradicionales, y lo comentaba también entre Ramón, quizás no habéis sabido o han sabido dar respuesta, ¿no?, a todas estas nuevas tendencias que salen. Nace esto que ahora se llama la nueva política, ¿no? Nuevos partidos con nuevas políticas, como tú bien señalabas. Pero la nueva política al final tampoco ha acabado de dar respuesta a todo esto, porque al final lo que nos encontramos es con un tablero democrático donde los acuerdos son muy difíciles y al final terminamos muchas veces también en un bipartidismo, ¿no? O sea, no ha acabado de dar respuesta a esa nueva política. A ver, una de las, perdona Ramón, porque es tu turno, pero es un inciso solo. Sí, sí. Una de las gravísimas consecuencias de la ruptura, digamos, del orden político anterior es que el nuevo, es decir, llámalo como quieras, pero los populismos, radicalismos, etcétera, parte de una cosa que ya fue muy peligrosa, vuelvo a los años 20, que hay que tomar referencias históricas siempre del siglo pasado, el surgimiento de los nazismos, etcétera, que es la concepción que el gran inspirador del nazismo como pensador político, Carl Schmitt, mencionaba como la política del amigo-enemigo. Aquí se concibe así, por algunos. No vamos a entrar todavía en quiénes sí, quiénes no, ni creo que además sea el tema de debate hoy, pero es bastante claro a qué me refiero. Amigo-enemigo. Ramón y yo hemos sido adversarios políticos durante toda nuestra vida. Somos amigos, nunca hemos sido enemigos, ni en los momentos de mayor enfrentamiento. Y los ha habido muy duros. Pero es que ahora se concibe la política así, como un enfrentamiento con tensión. Claro, curiosamente, en la misma línea, ¿no? Curiosamente, la política se ha hecho mucho más compleja, porque todos los problemas están interdependientes, todos están territorialmente globalizados, dependen sus soluciones de muchos factores, son multisectoriales, ¿no? Esto es muy evidente. Y sin embargo, la política, la que vemos, sobre todo la política populista, trata de simplificar hasta tal extremo las respuestas a los problemas complejos que caminan justamente en la dirección contraria a lo que esa objetividad de los problemas reclama. ¿Qué reclama? Saber más, consultar más, saber más. Los políticos tienen que saber más, tienen que consultar más, tienen que consensuar más, porque muchas de las soluciones a estos problemas tan complejos van a comprometer, incluso intergeneracionalmente, cualquiera de los
digamos, de las respuestas al problema ecológico. Pongamos aquí en España al problema de la digitalización, el Green Deal europeo, la necesidad de la integración regional, cualquiera de los problemas que consideremos van a reclamar compromisos intergeneracionales, consensos políticos amplios. Curiosamente, después de la pandemia, se descubre que el futuro reclama una política mucho más compleja, mucho más, digamos, experimentada, mucho más profesional, mucho más acordada, y caminamos en el sentido contrario. ¿Por qué? Pues porque el populismo nos lleva al amigo y al enemigo. En el fondo, lo que el populismo viene a plantearnos es que un malestar social, cualquiera que éste sea, el derivado de la crisis económica u otros, que los pueda haber con la inmigración u otros, se responden en clave de ellos y nosotros. Salvini dice Italia contra los inmigrantes. La señora Le Pen en Francia, pongamos un referéndum por el euro. El Brexit, que lo conocéis mejor que yo, es un planteamiento de solos mejor. Inclusive Cataluña, pues es fuera España, o nos roban. En fin, esta simplificación de la arquitectura política es para mí lo más peligroso del momento. Esta tentación populista para enfocar la complejidad de los problemas. Ramón, vamos a conectar un momentito con Enrique Cocero, es precisamente un consultor de políticas públicas. Enrique, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Enrique, estamos hablando precisamente del nuevo escenario, de las nuevas políticas, de los personalismos. ¿Crees que los personalismos actuales en estas nuevas políticas son definitivos en este nuevo escenario en el que nos encontramos? Bueno, los personalismos son definitivos y son algo que evitar. Realmente hay algunos sistemas políticos que favorecen más los personalismos que otros. Ahora mismo, si nos fijamos en España, tenemos a políticos que controlan las listas de los diputados o de los representantes, los legisladores que van a ir a los distintos parlamentos. Eso significa que en un momento dado, simplemente dirigiendo un partido, tienen muchísimo más poder que otros políticos como puedan ser los americanos, que tienen una representatividad más pequeña, más por circunscripción, incluso por estado. Un senador siempre va a tener que compartir la representación legislativa del estado en el Capitolio de los Estados Unidos con otro senador, y realmente su control sobre el partido es más un control de influencia de pequeños grupos o de pequeños más o menos pequeños grupos de otros legisladores, que un control total sobre el partido y sobre cada cosa que se puede hacer a lo largo de todo el país. Sí que es verdad que en países como Estados Unidos acabamos de sufrir un personalismo enorme, como puede ser el de Donald Trump, y un pseudo personalismo que, por contraposición a Donald Trump, se ha referido en Biden, pero ya han vuelto a saltar ya venían manifestándose, pero ahora mismo, una vez que Biden ha tomado posesión de la Casa Blanca, hay otros notables demócratas que están reclamando su espacio, como puede ser desde el moderado Joe Manchin a la izquierda un poco más extrema de Alexandria Ocasio-Cortez o Elizabeth Warren. Es decir, esos personalismos van también muy marcados en función de toda la autoridad que pueden llegar a desplegar. Y Enrique, tú que eres experto en estos temas, cómo están aceptando los votantes estos cambios de los que estamos hablando? Es decir, ¿el comportamiento de los votantes es un comportamiento de resignación? ¿Cómo lo definirías? Pues hay un poco de todo. Creo que, se ha dicho ahora mismo, creo que ha sido Ramón Jáuregui quien lo ha dicho, no recuerdo muy bien, pero con toda la razón del mundo, que ahora mismo ya no es tanto una cuestión de ideología como una cuestión de enfrentamiento, en el sentido de no es lo que yo pienso, es ir en contra de lo que piensa el otro. Y en cierta manera estamos asistiendo a una política altamente reactiva. Si no recordamos mal, hace 20 o 30 años el término reaccionario se iba a un extremo de la derecha. Ahora mismo el término reaccionario lo puedes encontrar casi en cualquier ubicación ideológica. Y cuando digo ubicación ideológica lo estoy diciendo con el riesgo que sé que eso
que eso implica, ¿no? Los votantes, pues vamos a ver ahora en las elecciones del 4 de mayo, pero ya hemos visto que el votante moderado en Cataluña se ha quedado en casa, es el votante más movilizado por aspectos más potentemente radicales el que ha ido a votar. Yo creo que yo siempre he pensado que al final las victorias duermen en las áreas moderadas, duermen en el centro, pero evidentemente si ese centro se queda en casa, quien se está llevando la victoria por eliminación, más que por otra cosa, siguen siendo los extremos. Y esos extremos sí son los que mejor movilizan el voto ante una potencial abstención por desánimo o no por desinterés, pero sí creo que por desánimo, son al final los que se van a llevar el gato al agua. Ya hemos visto cómo ha ocurrido en Cataluña, evidentemente. Vosotros, con el tema del comportamiento de los votantes, ¿cómo lo veis? Federico, yo creo que el votante es un término clásico, lo sabe nuestro consultor. El votante siempre tiene razón, bueno, algunas veces más que otras, ¿no? Yo creo que no es una cuestión solo del voto. El voto al final es una decisión que ahora efectivamente al final es más impulsiva, o si lo quieren en términos de la terminología más reciente, más sentimental, sino de la formación que lleva ese voto. Antes nos hemos referido a todo el proceso deliberativo que lleva a la adopción de soluciones en una democracia madura. Ahora no hay un proceso deliberativo, hay un proceso impositivo y excluyente, como acaba de recordarnos también el consultor. Por tanto, yo creo que al votante no se le puede echar la culpa, hablando claro. El votante al final es el pueblo y el pueblo es la base de la democracia. Yo sí tengo mucho miedo de que la polarización, en parte como ha pasado en Cataluña, ¿no?, pues también invada otros terrenos en la política española, por decir algo próximo. Ya sé que no queremos hacer comentarios sobre la actualidad, pero es muy evidente, por ejemplo, que de cara al 4 de mayo en Madrid hay una, digamos, disputa claramente polarizada. Y el planteamiento que se ha hecho por parte de dos candidatos es claramente exacerbar los sentimientos identitarios contra los otros para que haya una comunidad dividida. Yo, sinceramente, temo que tengan razón, o temo que, el pueblo, el votante, les dé la razón. Y me aterra pensarlo, me parece muy malo. Hay una referencia a este respecto que siempre tengo en la cabeza, porque lo he visto hace poco en una serie de televisión, que es una serie sobre el creador de la cadena Fox, ¿no?, que se llamaba Roger Ailes, ¿no? Y él, en un momento determinado, cuando este hombre crea la cadena Fox, él dice: esta no es una cadena para la mayoría de los americanos, es para la mitad de los americanos. Sí. Para la mitad, que parece lo mismo y es muy distinto. Justamente él no quiere saber nada de la otra parte. Lo que quiere es fortalecer, enervar al máximo a su público y enfrentarlo al otro. Y esto es lo que ha hecho. Y en el fondo Trump es la derivada de toda esa política también informativa. Y esto es lo que, junto a las redes, debería de llevarnos a mirar con miedo a un futuro en el que la democracia volviera a estar tentada, como lo ha estado, y lo decía Federico antes, en otros momentos de la historia, porque el populismo no se ha inventado ahora, viene de otras etapas y ha tenido derivadas de derechas y de izquierdas, evidentemente, a que ese populismo vuelva a nuestro espacio, cuando yo creo que los mejores 40 años de la historia de España los hemos construido sobre otras bases, sobre una base de un pacto reconciliatorio, de convivencia ideológica, que nos permitiera efectivamente construir juntos el país que tenemos. Quería preguntarle a Enrique, para no entretenerle mucho más, hablando precisamente, la palabra ha utilizado la expresión redes, yo quería hablarle sobre la influencia de las redes sociales en todo esto. Antes Federico hablaba de la globalización, pero en el ámbito de la globalización las redes sociales y la tecnología aquí yo creo que están jugando un papel importante. Hay algunos líderes que incluso dicen que han obtenido más likes que votos, ¿no? Y sin embargo han determinado toda su estrategia, tú lo conocerás bien, en función de los likes. ¿Cómo influye todo esto, Enrique? Hay que tener en cuenta que lo que ocurre en las redes sociales no es lo que ocurre en la realidad. Las redes sociales son una parte de la audiencia. No quiero decir ni siquiera que es una parte de la realidad, son una parte de la audiencia, y hay que tratar a las redes sociales como lo que son.
si se les da demasiada importancia, es porque en muchos casos los medios tradicionales, no sé si faltos de noticias o evidentemente porque ha saltado algún tipo de noticia dentro de las redes sociales, se hacen eco de ellas, establecen un texto con varios tweets o con varios posts en Facebook respecto a una conversación y lo publican como una noticia normal. Es decir, y ese es el éxito real de una conversación en redes sociales, que salta a los medios tradicionales y se abre un foco más amplio, porque a fin de cuentas las conversaciones, si no tienen esa relevancia, se quedan dentro de unos núcleos más o menos controlados o más o menos calculados, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos de nuevo un personaje como Donald Trump, que cualquier cosa que decía en un tuit saltaba a los medios tradicionales, se hacía eco la prensa escrita, se hacía eco la prensa online, se hacían ecos las radios y se hacían ecos las televisiones, y es lo que técnicamente se llama free air. Básicamente lo que está consiguiendo Donald Trump es trasladar su mensaje a plataformas, a medios de comunicación tradicionales que, si fueran publicidad, cobrarían por ello sin que realmente le cueste nada. Por eso en las elecciones de 2016 Donald Trump se dejó muchísimo menos dinero en publicidad de lo que se dejaría Hillary Clinton. Pero las redes en sí, las redes sociales en sí, son una parte de lo que está ocurriendo y rompen un muro hacia las audiencias más extensas solo ocasionalmente, y si realmente lo que se ha dicho tiene una repercusión lógica como para que así sea. Con lo cual no hay que confundir, o como bien has explicado antes, no hay que confundir votos con likes. Que tú seas muy popular en las redes sociales se puede deber a varias cosas, entre ellas a que hayas seguido una buena estrategia, pero que realmente trasciendas la red social, ya intervienen una serie de variables que en ocasiones son muy fortuitas, en ocasiones son bastante aleatorias. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias por todo. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. A ver, yo sobre ese último punto me gustaría darle otra vuelta. Es decir, yo creo que, obviamente, Enrique sabe mucho más de eso que nosotros, o por lo menos que yo, pero yo creo que hay que subrayar otros aspectos de las redes sociales y de la introducción en la política de la digitalización. Eso que señalaba el autor de La democracia sentimental, también la democracia digital. Vamos a ver, en primer lugar, el propio sistema es un sistema, el digital, es un sistema binario y, por tanto, estructuralmente conducente al sí o no, al me gusta o no me gusta, lo cual es, como ha dicho antes Ramón, muy simplificador al máximo. En segundo lugar, las redes se forman voluntariamente y eso conduce, lo ha señalado el autor antes referido, a una tribalización de las redes, de forma que están los de un grupo autoalimentando su información y sus emociones y el otro las contrarias, y todo dentro del me gusta, no me gusta, sí o no. No, eso es enormemente peligroso, con toda franqueza. Y eso sí que cambia, porque los periódicos que eran medios de comunicación, es decir, mediaban la información, ahora no la media nadie. Estás autofabricando tu propia información y consumiendo tus propios sentimientos en tu propia red social, ¿no? Y eso se añade a otro tema, si me permitís, que también tiene su importancia en relación con lo que es el edificio deliberativo de la política, que lo hemos comentado antes, pero no lo hemos dicho, que es el tema de los liderazgos. Curiosamente, hace 10 años creíamos que las primarias y las redes iban a empoderar la democracia, la iban a hacer más fuerte, más potente. Bueno, hoy tenemos ya datos como para poder juzgar que probablemente lo que acaba de decir Federico de las redes, y mucho más que se podría decir, han simplificado de tal manera la política que la están diluyendo, que democráticamente el edificio deliberativo en las redes se devalúa, pero además también se ha comprobado que las primarias generan un marco de relación entre el líder elegido por las bases y las bases que destruye todos los estamentos intermedios de la arquitectura deliberativa que tenían los partidos. Yo, por ejemplo, Federico también lo ha sido, obviamente, pero en fin, yo he sido líder local en mi partido, etcétera, pero yo tenía unas broncas con mi
Comité Nacional, con mi ejecutiva, porque me venían las protestas. Yo tenía un pacto con el PNV, gobernando en el País Vasco, la gente se quejaba, mi partido, de que había cedido demasiado en esto, o en el euskera, o en no sé qué y tal, y eso me enriquecía en la negociación, eso permitía que yo recogiera todas esas pulsiones. Pero hoy en día el edificio deliberativo de los partidos se ha casi demolido, se ha profesionalizado en estamentos muy pequeños. Pienso en Moncloa o en Génova, y así podría seguir con el equipo de Iglesias. ¿Cuáles son las razones, en tu opinión, o en vuestra opinión, de por qué eso ha desaparecido? ¿Por qué ese debate tan enriquecedor ha desaparecido? Porque creíamos que las primarias nos iban a fortalecer las democracias internas y no ha sido así. Creo que tenemos que decirlo, porque estas reflexiones proceden cuando los datos son muy objetivos. Yo no quiero negar el derecho a las bases de los partidos a elegir a sus dirigentes, pero cuando el partido funcionaba con sistemas, digamos, cooptativos, con una capacidad de filtraje de las informaciones, también posiblemente demasiado dados a la manipulación orgánica, también es verdad. Por eso quisimos combatirlo con las primarias, pero los efectos producidos tenemos que reconocer que han demolido gran parte de la arquitectura deliberativa que un partido necesita, claro, y una sociedad también. Avanzando en esa reflexión, es decir, lo que ha venido a quebrarse es el principio deliberativo y el de representación. Claro. Es decir, el Parlamento, las asambleas, la Diputación, al cabo, el principio representativo derivado de la democracia electoral se ha quebrado. ¿Por qué? Por la misma radicalidad que se ha introducido en los planteamientos que hemos visto antes. De forma que, pues, por ejemplo, es cada vez más frecuente, se ha recordado antes, la apelación al referéndum. La democracia representativa por excelencia, Gran Bretaña, el Parlamento británico, la expresión de su soberanía, no los referenda o referendos, no, el Parlamento, pues, digamos, ha sido desbordado por los referendos más importantes las dos decisiones más importantes han sido fuera del Parlamento, fuera de la deliberación. En la simplificación, sí o no, fuera o dentro de Europa, sí o no, dentro del Reino Unido o Escocia. Las dos decisiones más importantes. Eso también ha impregnado mucho a los movimientos populistas. Por ejemplo, pues dicho sea con el respeto que merece, que para mí pues es el institucional, ¿no? Pero las estupideces hechas de la señora Carmena en Madrid, sometiendo a referéndum todas las decisiones sobre parques, jardines, calles, etcétera. Pues ese tipo de cosas, que tienen un nombre que es la democracia radical, hace perder la sensibilidad y la fe en las instituciones deliberativas y representativas. En este campo en el que nos encontramos sobre nuevas políticas, populismos extremos, ¿creéis que alguna vez volveremos a un bipartidismo, a dos partidos centrales, dos ejes de ideas, en definitiva? Ahora es difícil verlo ahora en España todavía, ¿no? Pero en todo caso el bipartidismo como sistema vertebral del sistema político español no ha desaparecido. Ha reducido su importancia y su influencia electoral, pero nada puede hacerse en la política española ni en la de ningún país europeo al margen de las dos grandes familias políticas que conocemos. Quizás Francia es una excepción, pero al final Renew, Macron va a acabar configurando una derecha, un centro-derecha nuevo. Y en Italia, al final, los partidos se acabarán articulando en torno también a dos grandes expresiones. Yo eso no creo que sea el final. Lo que más me preocupa es que seamos capaces de recoger toda esa multisectorialidad en la que se está articulando la sociedad. Antes lo ha dicho Federico: feminismo, ecología, inmigración, sexo, multitud de elementos que movilizan a la ciudadanía, pues están ahí. Por eso, digamos, esa multisectorialidad tiene que enriquecer nuestras organizaciones, porque sinceramente, con todos los defectos que tengamos, seguimos siendo probablemente el mejor instrumento o el menos malo para articular la representatividad. Pasa que muchos de esos temas que tú señalabas, ecología, feminismo, muchos se han politizado en extremo.
Y luego muchos ciudadanos también nos dicen o dicen a los políticos, oye, pero al final el tema del feminismo, el tema, ahora está la ley trans, ¿no? Que no es feminismo desde luego, que esto es otra cosa, pero eso es. Pero al final nos olvidamos, y los grandes temas, la educación, transporte, sanidad, energía, ¿por qué no se habla de eso? Pues lo que estaba diciendo ahora Ramón es que se ha fracturado. No ya una fractura ideológica, que era lo que al principio nos preguntaste, porque los principios pueden ser los mismos. Digamos, la parte izquierda del espectro subraya, es convencional, ¿no? La parte más de la igualdad, y la parte derecha, o el centro derecha, subraya más la parte de libertad. Es igual. Lo que ahora es que todo eso se ha fracturado. Los mensajes son fraccionarios, los grupos sociales son fraccionarios, además están enfrentados. La representatividad del conjunto no se respeta, y las identidades se buscan en otras cosas. Es decir, estas identidades nacionalistas, no nacionales, nacionalistas, ¿qué hacen? Fracturar el Estado, fracturar la nación, fracturar la sociedad. El ejemplo catalán es bastante claro. Parece que los paisanos de Ramón están ahora más moderados, él lo conoce mejor que nadie. Pero bueno, ya don Julio Caro Baroja hablaba del populismo en el nacionalismo vasco. Don Julio, por eso, por cierto, tuvo bastantes disgustos con ese libro que se llama El laberinto vasco. Bueno, ya entonces, los nacionalismos, su deriva siempre es a cierto populismo, es decir, a quebrar la cohesión, los mecanismos de cohesión de las sociedades. Y eso es lo que ahora tenemos que vigilar lo primero. Yo diría que, vamos a ver si estáis de acuerdo con esto, yo diría que todos los populismos son nacionalistas, aunque no todos los nacionalismos son populistas. Es decir, ha habido nacionalismos en la historia que no han sido estrictamente populistas, pero sí todos los populismos tienen una, digamos, raíz nacionalista. Y esto viene a cuento del rebrote nacionalista que comentábamos, porque de toda esta crisis, de esta devaluación de nuestro contrato social, de esta malez social, de este malestar que se expresa en el contrato social, los rebrotes son populistas, pero también son nacionalistas. Alain Touraine, un sociólogo francés bien conocido, decía ya hace más de 20 años que si el siglo XX era caracterizado como el siglo social, porque lo fue, el XXI sería un siglo de los nacionalismos, porque él decía que iba a haber un conflicto entre el universalismo, que podríamos llamar globalización arrogante, decía él, y unos particularismos ofendidos y agresivos. Esos particularismos agresivos son los nacionalismos, que encuentran en el nacionalismo una manera de aspirar a algo dentro de toda esta dificultad que hemos tenido las ideologías para vertebrar las masas, para articular sociedad. Y yo creo que no somos ajenos a la responsabilidad en ese rebrote nacionalismo. Pero yo creo que es hora, y esto me parece importante, y me permito sugerir al moderador, que no hablemos solo del diagnóstico. Yo creo que es hora de que hablemos también de las soluciones, porque yo estoy harto de leer sobre populismo, sobre democracias devaluadas, sobre el contrato social. Todos sabemos que ese diagnóstico está ahí, en gran parte coincidimos. La pregunta es, ¿qué hacemos frente a él? Pues precisamente, Ramón, una de las preguntas que nos hacen, porque yo aquí he recogido algunas de las muchas preguntas que nos van haciendo, es sobre el tema de soluciones. Nos dicen, la política de la transición, vosotros sois políticos jóvenes. Muchas gracias. Sois jóvenes. Por tanto, en la transición eréis mucho más jóvenes todavía. Pero hay una política de transición, es verdad, de los grandes pactos, de los grandes acuerdos. Lo habéis apuntado al principio del diálogo. ¿Cómo podemos conseguir eso ahora? ¿Por qué no lo conseguimos? ¿Y cómo podríamos conseguir algunos grandes pactos, algunos grandes acuerdos que son absolutamente necesarios en materias, la mencionábamos, ¿no? En educación, por ejemplo, ¿no? Es clarísimo. A ver, ¿dónde encontramos esas soluciones? Yo creo que tenemos que encontrarlas donde están los problemas. Que no solo son los partidos políticos. Es decir, hay otros muchos interlocutores sociales que no están a la altura de sus responsabilidades. A ver, como yo ya estoy de vuelta, con perdón, pues tengo que subrayar que tan grave o peor es la conducta de los medios de comunicación
que la de los partidos políticos. Es decir, los medios de comunicación están tratando de sobrevivir, ciertamente. Todos comprendemos que están pasando una crisis derivada también de las nuevas tecnologías y el impacto de las redes sociales. Pero, hombre, un poquito de altura, ¿eh? Es decir, no se puede jugar a los radicalismos, a justificar cualquier actitud, y eso es algo que les tendría que llamar a la ética y a la responsabilidad. Los medios de comunicación audiovisuales en este país, estoy en una casa en donde estas cosas se pueden decir, es un escándalo. Eso sí que es democracia del corazón, ¿eh? Del corazón y del cotilleo y del radicalismo y del vocerío. Eso es una vergüenza. Mire, yo he pasado 5 años viviendo, he tenido ese privilegio de vivir en el Reino Unido, que tendrá muchos defectos, pero esas cosas por televisión no se ven. No, ni esas manipulaciones informativas, ni ese despellejamiento del corazón o sentimental. No se ven. En los medios de comunicación también hay que señalarlos. Las universidades, hombre, hay que estar a la altura. Menos repartir máster, vamos a ser claros, y menos títulos ad hoc, y mayor sentido de la excelencia y de la exigencia. Es decir, son muchos los sectores sociales, incluso, pues, en fin, no quiero seguir, pero las confesiones religiosas, estar a la altura, es decir, tratar los temas con seriedad y con responsabilidad. No solo son los políticos, no solo son los partidos. Y yo avanzo una cosa más, yo creo que entre las soluciones está el reforzamiento del principio representativo. Es decir, yo creo que pasarán muchas cosas a lo largo de la historia, pero hay una cosa que no pasa en la humanidad, que es la razón del diálogo. La razón dialogante y la razón dialogada que se expresa en el Parlamento y en las asambleas representativas, que son la esencia de la democracia junto a las libertades y a los derechos fundamentales. Eso es el punto de partida. Yo reforzaría esa idea diciendo que una de las cosas que tenemos que hacer en España y en general en el modelo democrático es fortalecer las instituciones. Eso implica muchas cosas también para todos los representantes institucionales. Pienso en el Poder Judicial, en la separación de poderes, en lo que es la manera en la que ejercemos nuestra representación, quienes tienen representación institucional. Yo creo que es clave que las instituciones se consoliden, ¿no? Esa sería una idea importante. Creo que los partidos políticos tienen que seguir madurando su propia reflexión interna para hacerlos maquinarias representativas más perfectas. Por tanto, que aseguren una conexión ciudadana mayor, que ejemplifiquen sus comportamientos personales. Yo creo que la lucha contra la corrupción y la ejemplaridad política es clave, pero pienso también que junto a esto es capital en nuestro país, por ejemplo, que recuperemos lo que llamaríamos los marcos democráticos de convivencia, ¿no? A mí me preocupa mucho esta tentación, digamos, reformadora de todo nuestro sistema, como si todo lo que hubiéramos hecho había que cambiarlo, había que hacer una nueva constitución. Me parece alucinante, porque es no comprender que en el año 2021, como lo fue en el 1978, el pacto reconciliatorio español, el pacto de convivencia, sigue siendo necesario. Ramón, vamos a conectar con Ignasi Guardans. Ignasi, bienvenido. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, Ignasi, estamos hablando precisamente aquí de nuevas políticas, populismos, soluciones, y Ramón antes hacía mención a esa dicotomía populismo-nacionalismo. ¿Qué nos está pasando con los nacionalismos últimamente? ¿Son más supremacistas, menos supremacistas, más populistas? ¿Qué nos ocurre? Se han dicho tantas cosas en ese escenario que como estaría encantado. Primero por la ocasión de poder saludar a esos dos amigos. A Ramón le he visto hace menos tiempo, todavía cuando estaba por Bruselas. A Federico hace más tiempo que no. O sea que lo primero, mandarles un saludo a ambos, ¿no? Muchas gracias, igualmente. No, realmente se han dicho muchas cosas y efectivamente, claro, esa referencia que hacía Ramón entre nacionalismo y populismo. Yo ahí me permitiréis que provoque un poco, ¿no? No podemos identificar nacionalismo con aquellos que quieren romper un Estado. Hay estados que tienen nacionalismo. Y sería ya un error de punto de partida pensar que los únicos nacionalistas son aquellos que dentro de un Estado quieren romper una parte. Esos son nacionalistas, hacen daño y efectivamente solo pueden construir su discurso a base de un discurso identitario
que niega al otro, que mitifica y altera su propia historia y construye una identidad que intenta imponer a los demás. Pero es importante no olvidar en ningún momento, porque haberlo olvidado nos ha traído hasta aquí también en España, que puede haber nacionalismo que ocupe el mismo espacio que un Estado entero. Y eso ocurre en España, donde hay nacionalismo español. No digo que todos los que defienden el Estado sean nacionalistas, ni muchísimo menos, pero hay nacionalismo español. Y a veces ese nacionalismo español ha ocupado el aparato del Estado. Y por tanto, y lo mismo ha ocurrido también en otros ámbitos, y ciertamente en el Reino Unido con el discurso del Brexit también ocurre así. Por tanto, yo separaría muy claramente esa idea de que los únicos nacionalismos son los populistas que intentan romper el Estado. No, a veces puede haber también nacionalismo entendido como una manipulación de la identidad que niega la diversidad identitaria, que niega la pluralidad de la propia sociedad, que intenta construir falsas sociedades monolíticas y pretende que esas falsas sociedades monolíticas son lo único que existe. Y ese tipo de nacionalismo, evidentemente, pues prospera mintiendo, prospera jugando con las emociones, y eso es el quid del populismo, ¿no? Ignasi, ya sé que es una respuesta muy larga la que podrías darnos, pero no me puedo retener a preguntarte, tú que lo has conocido, lo has vivido además, ¿por qué hemos llegado aquí con el tema de Cataluña? ¿Por qué hemos llegado a este punto en el que estamos? Bueno, eso sería efectivamente una conferencia muy amplia, ¿no? Que nos llevaría muy lejos. Yo creo que ha habido muchos errores, ha habido muchos miedos por ambos lados, en lo que se dibuja como lados. Es decir, ha habido un miedo en Cataluña a perder poder económico, a un miedo a ver crecer pues una capitalidad madrileña que, como Aznar intentó en su momento, no lo olvidemos, y ahí estaba Federico, que es testigo, yo creo que con la distancia lo podrá reconocer, había gente, Aznar como tal no lo verbalizó, pero gente muy propia Aznar, que en su tiempo habló de convertir Madrid en la primera capital latinoamericana de Europa, es decir, una especie de metrópoli latinoamericana enorme. Bueno, ¿eso qué significa? Significaba poner todo el aparato del Estado al servicio de un crecimiento centralizado, ¿no? Yo no digo que eso sea la culpa de todo, digo que los ingredientes son mucho más complicados que la simplificación que a veces se ha hecho en Madrid, porque este tipo de situaciones nacen en buena medida del miedo. El miedo lleva a encerrarse en casa, entendiendo casa el propio territorio, a encerrarse en tu propia identidad y a ver cualquier otra identidad y cualquier otra propuesta como enemiga. Y por eso es por lo que como dices muy bien, pues yo fui testigo de todo esto en primera fila. Cuando esto empezó a ocurrir, los primeros testimonios, las primeras agitaciones de la tierra que decían que ahí iba a haber un terremoto más grande, es cuando yo vi a gente que había sido muy sensata, catalanes moderados, catalanes que habían trabajado en España en órganos del Estado, en el Parlamento, etcétera, que empezaron a decir: con España ya no se puede hablar, ya no hay nada que hablar. Eso fue el principio de todo. Ya no hay nada que hablar porque no nos entienden. Y en ese momento, estamos hablando de algunos momentos de una mayoría absoluta, a veces tenían razón. Lógicamente, eso no justificaba lo que vino después. Después hubo también otros elementos generacionales. No se ha hablado lo suficiente de lo que ha aportado el cambio generacional en Cataluña. A su vez también Cataluña con el independentismo ha dado una respuesta que otros han dado de otra manera. Es como determinadas alergias, determinadas enfermedades del cuerpo humano que a alguno le producen úlcera, a otros urticaria y a otros se les hacen que le caiga el pelo, pero la enfermedad que está detrás es la misma. Y por tanto, lo que ha llevado al trumpismo en Estados Unidos, lo que ha llevado a Bolsonaro en Brasil, sociedades, en Brasil especialmente, entre la sociedad más rica, en la parte más rica de Brasil en parte también, lo que ha llevado a los británicos a donde les llevó, lo que llevó a 5 estrellas en Italia, eso es también lo que ha llevado al independentismo en Cataluña. O sea que el independentismo en Cataluña, en buena medida, cuando hablas con ellos, si le cambias un par de adjetivos, un par de palabras a las frases, puedes convertir ese discurso en algo muy similar
al discurso de un trumpiano, de un brexitero, diría también de Salvini, por supuesto también de algo que en España conocemos poco por idioma, pero que se parece mucho a España, que es la Hungría de Orbán y la Polonia actual, que se parece mucho al nacionalismo catalán. Tiene un componente religioso que el catalán no tiene, especialmente la polaca, no la húngara, pero tiene esa sensación de protección de lo tuyo, de que no te lo quiten, de amenaza. Es decir, hay muchos ingredientes. Yo lo que quiero decir es que es mucho más complejo que una simplificación que a veces se ha hecho, centrada solo en 2 o 3 personas o en 2 o 3 decisiones, y ha habido enormes errores también por parte de aquellos que en España dicen amar a España, presumen de amar a España, pero hablan de una España que no existe. Hablan de una España en la que solo existen ellos, en la que solo está su idioma, en la que solo está su identidad y solo está su manera de ver las cosas. Y esa no es la España real, no lo ha sido nunca, y quienes presentan a esa España están haciendo un grave daño a España. Eso también ha sido parte del problema. ¿Queréis comentar algo de lo que decía Ignasi y Ramón? Yo, aparte de saludarlo, coincido en que el nacionalismo unido a la afirmación identitaria y a la reconstrucción ficticia del pasado y al miedo es efectivamente el que está dentro de la línea populista que él ha recordado más reciente y de la que hablaba para los nacionalistas vascos. No que quiera yo reabrir el asunto por ahí, pero ya Caro Baroja, es exactamente esas características que ha señalado Ignasi Guardans. Yo le diría a Ignasi que yo estoy muy de acuerdo con que hay muchos ingredientes y es una historia muy larga, ¿no? Pero a efectos de nuestro debate democrático, creo que también es interesante señalar que un partido tan importante como Convergencia, y él lo sabe bien, dejó de ser un partido gestionado desde su sistema democrático interno, desde su propia estructura, para pasar a estar en manos de los movimientos, vamos a llamarles asamblearios. Y esto es muy grave, es decir que... Es vuelta otra vez a lo que comentábamos sí, es por antes, volver, en el fondo, ¿eh? Es por volver al... Está interconectado. Es por volver al sistema democrático como elemento. Por supuesto que el tema catalán nos daría para muchos libros, ¿no? Pero únicamente por añadir, digamos, por situar en el debate en el que estamos, a mí me ha parecido muy serio, muy grave siempre que Convergencia perdiera su oremus, ¿no? El control, su dominio de lo que es un partido y quedara en manos asamblearias. Creo que eso Ignasi lo comparte, no sé. Sí, pero a medias, porque en parte esas asambleas, como no es el único partido que hizo eso, esas asambleas que se presentaron y que luego evidentemente una vez creadas dominaron, fueron creadas desde el poder. Es parte de una falsa historia pensar que esas asambleas fueron espontáneas. Eso, ya digo, esto da para un debate histórico y con testimonios personales, pero buena parte de las asambleas que se presentaban como la calle nos pide, era una calle que estaba absolutamente creada, y no se parece al Brexit también. Buena parte del supuesto movimiento popular del Brexit estaba financiado directamente pues por los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y en parte por el Partido Conservador. Pues también igual. Otra cosa es, y en eso estoy totalmente de acuerdo, cuando aquello ya no era Convergencia, ya no era Convergencia, el nombre se mantenía o ni siquiera, efectivamente esas estructuras que se habían creado desde el poder y alimentado desde el poder, efectivamente crecieron como un monstruo, como una hidra de 7 cabezas, y acabaron ocupando el poder y chantajeándolo sin legitimidad democrática. Pero ahí creo que es un poco, es más matizable pensar que eso ha sido algo que ha venido solo de fuera, ¿no? Ahora, si me permitís yo un punto, porque no sé el tiempo que va a poder... Sí, adelante. Nosotros, en el sentido, como ahí estáis, claro, estáis representantes, 2 ilustrísimos representantes de las 2 grandes tradiciones políticas, como habéis dicho muy claramente, del siglo XX, ¿no? Pero yo creo que es eso, son del siglo XX, y no estoy del todo de acuerdo con lo que decía Ramón, que siguen siendo válidas. O sea, yo creo que uno de los problemas que hay en este momento es la diferencia entre la pluralidad de la sociedad y lo que acaba en los parlamentos. Y yo no tengo respuesta directa para eso, porque entiendo que de alguna manera hace falta canalizar la diversidad de la sociedad, que se parece más a una mezcla de sonido en la que hay, ¿sabéis? Esas mesas de mezclas de sonido donde hay un montón de botones, ¿no? Y solo todos debidamente graduados acaban produciendo un sonido correcto. Y en cambio, la diferencia entre pues eso, Partido Popular o Partido Socialista, el bipartidismo clásico reduce el mundo a un interruptor, on-off, o un interruptor horizontal, derecha, izquierda. La sociedad no es así, la sociedad es una mesa de mezclas. Y entonces lo que está pasando es que efectivamente los parlamentos
no reflejan esa mesa de mezclas. En España, claramente no. En otros países, bueno, pues van saliendo experimentos distintos para intentar llevar esa diversidad social a la sociedad y salen cosas raras como el macronismo, que durará probablemente solo un mandato, ya veremos, y en todo caso durará lo que dure Macron, pero es un intento de responder a eso. Vamos a ver lo que pasa en Alemania con los verdes. Estamos viendo lo que ha pasado en Italia. A mí cuando me decía Ramón Jáuregui hace un momento que los dos partidos siguen dirigiendo Europa, perdona Ramón, con todo el cariño que te tengo, pero en Francia no hay bipartidismo, en Italia no hay bipartidismo, en Alemania el único bipartidismo que hay gobernando es que gobiernen juntos, luego ya no es bipartidismo porque están en un mismo lado y estamos viendo lo que está haciendo con los verdes, en el Reino Unido, etcétera. No vamos a repasar todo el panorama. Lo que pasa es que, Ignasi, perdona que te interrumpa. Antes es que lo preguntábamos aquí, lo estábamos comentando aquí. Es verdad que hay otros muchos actores políticos, partidos políticos, pero no acaba de desbloquearse la política por esos nuevos actores políticos. Muchas veces más bien al contrario, acabamos teniéndola más bloqueada y hemos ido a otras elecciones. Yo estoy muy de acuerdo que la respuesta a eso, y por eso es más fácil hacer diagnósticos, estoy de acuerdo con Ramón, que traer soluciones. La respuesta a eso no estoy seguro que sea traer otro partido político que se ponga entre los tres, sino que probablemente lo que significa es enriquecer esos partidos políticos, tiene que ver con la disciplina de voto, tiene que ver con admitir el debate interno dentro de los partidos. Se habla tanto de la transición. Bueno, en la transición el PSOE tenía muchas voces y el Partido Popular o la Alianza Popular de entonces tenía varias voces, entre otras cosas estaba la OCDE. Quiero decir, esos bloques tenían voces interiores. Parte de lo que ha ocurrido en España es que para proteger el sistema y para proteger a los partidos, las voces son piramidales y el partido, por debajo de 3 o 4 líderes de partido, aquello ya no hay representación ninguna. Por tanto, yo no estoy proponiendo que empiecen a salir un montón de partidos y que haga el Parlamento ingobernable, eso en el sistema español es complicado, sino sí que los partidos tengan mucha más riqueza interior y si la saben tener, pues probablemente ocuparán ese espacio de otros partidos menores que tampoco, como dices muy bien, no han sido la respuesta, ¿no? ¿Y el centro político? Porque, vamos, a mí no me da la sensación de que no acaba de funcionar nunca en España, aunque ha tenido un papel muy relevante en España, pero no acaba de funcionar y la prueba la estamos teniendo también estos últimos días. A ver, el centro es siempre un resultante, salvo en la operación UCD, que es una operación desde arriba para propiciar la transición. Por tanto, pues hay a veces, según las circunstancias, hay mayor o menor espacio de centro. Hay muy pocas personas que yo haya conocido a lo largo de mi ya larga vida que sean auténticos exponentes de un pensamiento central equidistante entre la derecha y la izquierda. Pues no sé, yo señalaría al propio Adolfo Suárez, quizás a Jaime Mayor Oreja, que tiene una especie de mística del centro, ¿no? O a su tío Marcelino, que también es una persona muy centrada y, como él mismo dice, muy equilibrada, ¿no? Pero no es, el centro no es una, digamos, una identidad. Claro. Es una resultante, a mi juicio, ¿eh? Fraga, que se trató de inventar el centro y que siempre se creyó de centro, pues era lo menos centrado que yo he conocido, ¿no? Y era un gran político, pero no de centro nada, ¿no? Es decir, una cosa tremenda. Pero es una resultante. Pero una cosa es el centro político en expresiones políticas y otra cosa es la centralidad política. Sí, claro. Y todos los gobiernos en España han buscado la centralidad, los gobiernos, eso sí, porque gobiernan para todos los españoles y han buscado la centralidad, cosa que desgraciadamente empieza a desaparecer. Y este es el peligro de la polarización, que el alimento a los sentimientos, a las pasiones, a las identidades extremas, borra el centro, borra la centralidad. Esto es lo grave, porque el centro político, como formación política, ya sabemos que habrá muchos intentos, pero cuando se gobierna se tiene que buscar la centralidad y en España la hemos tenido. Y la estamos perdiendo totalmente. Y otra cosa es un poco, comentario con Ignasi, yo comparto la idea de que los partidos, en parte también creo que lo he dicho, son los que tienen que enriquecerse, renovarse, todo esto. Eso me parece evidente, pero que al final, ideológicamente, que es un poco lo que nos trae aquí, las familias políticas no serán 2, serán 4, obviamente. Serán liberales, serán verdes, serán centro-derecha, centro-izquierda, pero grosso modo esa es la única forma que tenemos de articular la representación política, sin perjuicio, claro está, de que tenemos que incorporar a cada una de las organizaciones toda esa riqueza, esa variedad, esa multisectorialidad con la que se expresa la ciudadanía hoy en día. Querías, Ignacio, decir...
Sí, quería añadir que yo estoy de acuerdo con Ramón, que es más la centralidad, que no debemos identificar la centralidad con el hecho de que haya un partido de centro. Claro. O sea, cuando el PSOE ha tenido enorme fuerza y cuando el PP ha tenido enorme fuerza, ha sido cuando ha sabido tener centralidad. Podemos poner nombres. O sea, Pedro Solbes era un radical de izquierdas. Pues con todo el aprecio, no. Pedro Solbes no es radical de izquierda, es un hombre de centro-izquierda. No sé si en su juventud, pero mientras gobernó, pues era un hombre de centro-izquierda. Y en el Partido Popular, pues podría dar unos cuantos nombres en determinados periodos del Partido Popular que había ministros que eran y que ocupaban esa imagen y esas políticas que eran de centro-derecha, pero perfectamente centradas. Por tanto, el centro ha estado en el PP y el centro ha estado en el PSOE. Y es cuando se ha perdido esa centralidad, cuando han ido a buscar cada uno su extremo, donde efectivamente entonces ha habido intentos por ocupar ese espacio con una estructura nueva, porque la estructura, cualquiera de las dos, había abandonado el centro. Y perdonad, no es que barra para casa, pero históricamente los partidos nacionalistas moderados que se llamaban entonces ocupaban parte de ese centro. El PNV introducía muchos elementos de centralidad en la política española y la Convergencia, que se extinguió hace ya unos cuantos años, aportaba también elementos de centralidad, entre otras cosas porque podía estar hablando a derecha e izquierda y buscar síntesis entre las dos posiciones, cosa que ha podido hacer el PNV y pudo hacer Convergencia en su momento. Luego sí ha habido centralidad y volverá cuando la recuperen los partidos mayoritarios, y eso es lo que estoy viendo que se pierde, especialmente hoy, Federico, con tus compañeros que han decidido que la centralidad no les vale y han decidido echarse al monte. Y eso, claro, eso es muy dañino. Pero hoy hemos dicho que no hablábamos de política actual, ¿no? El PP no está en el gobierno, pero los que están en el gobierno han perdido la centralidad, pero de lejos. No, yo me refiero a las elecciones madrileñas que se acercan, Pero he dicho que los dos la han perdido. Yo no digo, efectivamente, el gobierno actual, aunque hay personas en el gobierno actual que son... Bueno, en todos sitios hay personas. Pero sin duda, el gobierno actual hablando de personas, yo me acuerdo de una frase que leí de Santos Briz que decía: yo nunca he visto a pasear un partido político por la calle. Al final estamos aquí hablando de organizaciones, pero las organizaciones son personas y nos dicen también las preguntas que nos envían valores como la prudencia, valores como eso de lo que tanto nuestro compañero común Javier Gomá habla de la ejemplaridad pública. Se han perdido, o parece que se han perdido. Bueno, relativamente, yo creo que... ¿Es así? ¿Estáis de acuerdo? No, yo soy bastante más comprensivo con la situación actual y con la política actual. No me gusta establecer una separación tan artificiosa entre los de antes y los de ahora. Creo sinceramente que la política ahora es más compleja, más difícil. Hay un multipartidismo mucho más complicado de gestionar. La sociedad de antes era una sociedad curiosamente más vertebrada. Yo siempre digo que con lo difícil que fue gobernar en los años 80 en España, había un país que tenía hambre de balón, como dicen los futboleros, que quería consolidar la democracia, entrar en Europa, modernizar el país, construir las autonomías, y eso, con todo lo difícil que era, tú tenías a un país que te seguía. La España de hoy es una España mucho más complicada, es una España líquida, como la sociedad, está en las redes, está multisectorializada en determinadas aspiraciones, territorialmente otra vez complicada. Entonces, no me gusta establecer esa dicotomía frente a los políticos actuales, pero con todo creo que la política necesita ser ejemplar y los políticos tenemos que ser súper ejemplares, porque si no, la credibilidad se desparrama. Despido ya a Ignasi, antes, Federico, de darte la palabra para el tema este. Ignasi, con relación a lo que dice Ramón, bueno, quizás a lo mejor no se puede establecer esa diferencia, pero sí que se vislumbra ahora mismo que los buenos gestores parece que últimamente tienen más tendencia de irse al sector privado que al sector público. Quizás a lo mejor hay otras razones, como la mercantilización de la sociedad, no lo sé. ¿No tienes esa opinión?
Sí, la comparto totalmente, me parece una situación dramática. Tienen que ver los medios en la medida en que han desprestigiado la actividad política, ridiculizan la actividad política. Tiene que ver también algo tan práctico como qué se hace después, y algo sé de eso. Es decir, cuando un profesional interrumpe su vida profesional para ir a la política, no puede quedar manchado para siempre. Y en España queda manchado para siempre, ¿no? En otros países el haber estado en política abre puertas no ya mercantiles, sino académicas, etcétera. En España realmente pues hay una cierta sensación de que, este cuidado que viene de dónde viene. Por tanto, efectivamente hay un tema estructural en España que no hace atractivo que la gente más brillante o la gente con más capacidad de gestión se incorpore a la vida política sabiendo que es un paso en la vida, un servicio, un periodo de servicio del que se puede volver. Como eso no es así, y insisto, y que no sea así es también responsabilidad de los medios, no solo, también de cómo funcionan los partidos, pues efectivamente estoy muy de acuerdo que la realidad es que hoy en los partidos políticos en España pues hay menos, no digo menos calidad humana ni nada, pero menos experiencia de gestión, menos capacidad de gestión, excepto algunas excepciones muy limitadas que vienen de la función pública, y a ella volverán, pero estoy muy de acuerdo con eso que has dicho. Ignasi, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Ignasi, me alegra mucho verte. Pues yo estoy muy de acuerdo con estas últimas palabras. Ramón es más piadoso. Yo cada vez que me monto en un taxi o cada vez que tengo un encuentro con amigos, que ahora son pocos, porque no porque tenga pocos amigos, sino por la pandemia, sí que es verdad que quizá por agradar, ¿no? Pero la gente piensa que el tiempo pasado fue mejor y que hemos devaluado mucho la política y la calidad de los políticos. No estoy hablando solo, como ha hecho, yo creo que con acierto Ramón, en el sentido de la preparación profesional o de la preparación intelectual, en todos los sentidos. Y quiero señalar a este respecto dos ideas. Una, el que se ha nutrido mucho, los partidos actuales se han nutrido de, digamos, los cuadros nuevos, las juventudes, nuevas generaciones, etcétera, que han empezado con 19 años, lamento tener que hablar así de claro, pues eso, teniendo un puesto y un sueldo que no han ganado en el ejercicio de una actividad libre o, digamos, dependiente, y por tanto que se han acostumbrado a vivir de la política, y eso es gravísimo. Y eso nos está pasando a las fuerzas políticas actuales. Y la segunda, por si acaso, va con los otros, con los que no han estado antes y sí están ahora. Ahora se está viendo estos días, particularmente en los que no vamos a entrar, entre las cosas porque no hay tiempo ni ganas, que aquello de la nueva política en los nuevos partidos tampoco era la solución, ¿eh? Tampoco. Dicho todo lo cual, yo también me quedo con la idea que también se ha dicho de que España no trata bien a sus políticos. Cierto. Yo creo que, para empezar, no hay estímulos suficientes, más bien hay contraestímulos para que los jóvenes que tienen una vocación o un sentimiento o una ideología quieran materializarla en el ejercicio de la política. Realmente España tiene que revisar eso. Y tú, Ramón, antes reivindicabas soluciones, además del diagnóstico. Bueno, sí, yo creo hacemos? que antes hemos dicho algunas sobre los partidos, sobre las instituciones, sobre los consensos. Creo que esto es muy evidente en España, ¿no? Yo creo que nos jugamos mucho en los próximos años y hay que recuperar esas bases de construcción de futuro. Pero también añadiría, por seguir con el debate, una cuestión que me parece muy importante, que es el tema de la igualdad, ¿no? Yo creo que ha perdido la ciudadanía, ha perdido la esperanza en que un sentimiento que está en el corazón de las gentes, que es tener igualdad de oportunidades, acceder a la vida con una cierta igualdad, al margen de las diferencias que socialmente nos proporcionan otras circunstancias, eso ha perdido fuerza. Y yo creo que en vez de hablar tanto del populismo y tenemos que hablar de las soluciones, de qué tenemos que hacer para que la gente pueda encontrar esperanza en la política para esas aspiraciones, esa incertidumbre con la que miran el futuro nuestros jóvenes. Tenemos un 40% de paro en los chavales. Joder, es que es tremendo, ¿no? Y entonces, ese mundo tan raro que viene después de la pandemia y después de todo lo que ha venido pasando, ese mundo al que miran muchas generaciones con preocupación, porque miran al futuro con más preocupación que al pasado, ¿no?
ese mundo tenemos que intentar reformularlo y empezar a hablar de qué medidas corresponden a la política, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente volverá a centrar el debate, a enriquecer la conversación política. Claro, lo que pasa es que, Ramón, se ha producido esa palabra que aquí no ha salido todavía, pero vamos a sacarla, esa desafección, ¿no?, de la política con los ciudadanos. Tú anhelas volver a esperanzar a los ciudadanos en las instituciones, en la política. Es cierto, pero precisamente el panorama político actual no nos lleva por ese camino, no nos lleva por a esa solución ahora mismo. No, ciertamente hay riesgos de que estos caballos de Troya que comentábamos al principio, ese nacionalismo ramplón y ese populismo simplificador, esa política hecha de sentimientos y de pasiones de unos contra otros, esas comunidades divididas, que eso se instale, porque eso empobrece, arruina a los países. La corrupción también, al final, también, claro, yo creo que ha influido, ¿no? Yo creo que, sin embargo, me vais a permitir que rompa una lanza por el sistema democrático y su revaluación. Es decir, los españoles jóvenes, me estoy refiriendo a los que nos siguen y nos sucedan, no han valorado suficientemente lo que tenemos. Y yo creo que ahí teníamos que hacer un esfuerzo, pues vuelvo a lo de antes, es decir, sobre todo las dos grandes fuerzas políticas, las instituciones, los medios de comunicación, etcétera, para poner en valor la democracia. Solo el 8% de la población mundial, el 8%, tiene una plena democracia. Hay un índice muy interesante del think tank, del Economist, que cada año saca el índice de evaluación de la política democrática en el mundo. Solo hay 23 países de 167 evaluados. 23 países, el 8% de la población mundial. Nosotros, que hemos estado en el puesto número 15, hemos pasado luego en los años de crisis con unos o con otros al puesto 17, 18, este año hemos caído al puesto 22, al penúltimo. Ya estamos ahí, porque son 23 los países. Ojo, vamos a espabilar, pero poniendo en valor lo que tenemos. Tenemos excelente democracia, somos parte de ese club de privilegiados en el mundo, que tenemos un sistema que funciona con base en la libertad y, por tanto, hombre, vamos a valorarlo. La verdad es que yo creo que se les ha dado tanto a las nuevas generaciones que no valoran lo que tienen. Sinceramente, la libertad es algo que no se valora como el aire, solo se sabe valorar cuando no se tiene, cuando no se respira. Y esperemos que no tengamos que llegar a eso otra vez para que este país valore el esfuerzo que ha hecho en los últimos 40 años. Sí, estoy de acuerdo, y lo que quiero decir, insisto, es en que tenemos que ser capaces de transformar, digamos, el debate pesimista sobre nuestro diagnóstico en un debate más propositivo, para que el país se ponga las pilas, ¿no? Obviamente, sobre la base de lo que dice Federico. Tenemos una democracia, tenemos un sistema constitucional perfectamente comparable, tenemos las bases. Ahora, tenemos unos retos enormes, y se van a jugar en los próximos años, porque el mundo no se para y porque nadie nos está esperando. Y sin embargo, la transformación digital, la capacidad de que nuestra economía sea competitiva, que nuestro estado del bienestar proteja, que no haya mucha desigualdad, que todo esto que está en el corazón de las gentes tiene que ser respondido desde la política. También incluso debatiendo sobre las leyes regulatorias de estos problemas que hemos citado. Hay problemas con las fake news, hay problemas con la tecnología y la democracia. Claro que los hay. Hay que regularlos, hay que establecer una cuota de corresponsabilidad, de derechos y de deberes en la red. Todo eso es lo que tenemos que proponer al país para que el país se ponga en la hoja de ruta, en el relato de lo importante y de lo constructivo. En este delicioso diálogo que estamos teniendo, el tiempo pasa volando. Claro. Y yo creo que en este último mensaje que vosotros estáis trasladando, que al fin es un mensaje esperanzador, aquí los políticos también tienen un papel y un protagonismo importante, y políticos precisamente como vosotros, como habéis sido, y con esta excelencia con la que habéis demostrado, la sociedad también os reivindicaría nuevamente para llegar a esas soluciones a las que hablaba Ramón. Ya no estamos en el circuito.
Bueno, pero vuestros mensajes sin duda son fantásticos. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias, Federico. Muchas gracias a todos los que nos han seguido. El próximo día hablaremos sobre el cuidado de las personas, sobre la soledad, la situación que hemos vivido durante todo este año de pandemia, y ahora les dejamos con la película La vida es bella, una película que puso de manifiesto los graves designios de esa democracia del corazón. Muchas gracias.